Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Los saluda Ángela Collazos y esta noche nos centraremos en aquellas noticias que impactaron a Colombia y el mundo. El magnicidio de Miguel Uribe Turbay, la lucha de fe y fortaleza de su familia, el turbulento año en materia de orden público que ha vivido el país y también cómo los católicos lloramos la muerte del carismático Papa Francisco para recibir a un nuevo líder espiritual como León XIV y cómo se ha perfilado en los meses que lleva con este título. Porque aquí nos unen no solo las historias, sino también los temas de actualidad que a todos nos interesan. Esta noche abordamos un recorrido urgente por el país. El Cauca fuera de control con homicidios, secuestros y ataques a la fuerza pública. Antioquia bajo explosiones y atentados indiscriminados. Desplazamientos en el Catatumbo, atentados en Arauca. Paros armados en Chocó. Y Cali y Jamundí bajo el asedio de los grupos armados. Entre tanto, se visibilizan nuevas tácticas de guerra que aterrorizan a las comunidades, militares y policías, como drones, azonadas violentas, bloqueos armados y ataques a misiones médicas. Aumentan las masacres, el confinamiento de poblaciones enteras y el reclutamiento de menores. Un panorama crítico del orden público que revela el escalamiento del conflicto en Colombia y qué necesita el país para superarlo. Además, 30 años después del último magnicidio en Colombia, el asesinato de Miguel Uribe sacudió al país y reabrió heridas que creíamos superadas. En medio de la tragedia, la fortaleza y la fe de su familia se convierte en un símbolo de valentía y dignidad. Hoy revisamos el impacto humano y político de un crimen que marca un antes y un después en la historia reciente de Colombia. Y también el mundo aún asimila la partida del Papa Francisco, un líder espiritual, carismático, cercano y transformador, cuya forma de vivir la fe marcó a millones. Su muerte dejó un vacío profundo en la Iglesia y abrió paso hacia una transición histórica, la elección de León XIV, un pontífice de perfil conservador con una visión un poco distinta de la que dejó su antecesor. ¿Cómo fue despedir al Papa que conquistó al planeta con humildad y empatía? ¿Y cómo es el perfil del nuevo líder que promete un giro doctrinal y tal vez una nueva era en la Iglesia? Ya se lo contamos. Empezamos. Colombia vive uno de los momentos más tensos en materia de seguridad en los últimos años. En distintos puntos del mapa, las comunidades viven bajo una presión que crece día a día. Grupos armados que se expanden, rutas del narcotráfico que se disputan a sangre y fuego, territorios donde el Estado retrocede y las poblaciones quedan atrapadas entre amenazas. También confinamientos y extorsiones. Lo que parecía focalizado se ha vuelto un fenómeno nacional. Aumentan los ataques, se multiplican las nuevas formas de guerra y la sanción de miedo se ha instalado en zonas urbanas y rurales por igual. Esta noche ponemos la lupa en ese país que resiste, que denuncia y que exige respuestas. Un atentado terrorista aquí en la base aérea, por favor, llamen bomberos, ambulancia, hay muchos heridos, saquemos a la muchacha querida. 2025 inició con expectativas de desescalamiento y nuevas rutas de diálogo, pero el año avanzó y las cifras contaron otra historia. Fue uno de los periodos más violentos de la última década. Carros bomba en zonas urbanas, drones usados como armas de guerra, ataques coordinados, masacres, líderes asesinados y menores reclutados por grupos armados. A la par, los secuestros aumentaron más de un 140% y los enfrentamientos semanales volvieron a niveles de guerra abierta. El país entero sintió el deterioro. Regiones como Cauca, Valle, Catatumbo y Chocó vivieron picos de violencia que desbordaron su capacidad institucional. Este es el balance de un año en el que el orden público se convirtió en la mayor preocupación nacional y en el que las promesas de paz chocaron de frente con una realidad más compleja y peligrosa. Detrás de cada punto rojo que ustedes ven aquí hubo un ataque, un hostigamiento, una o varias vidas perdidas. Lo que intentaremos contar a continuación es qué pasó realmente este 2025, por qué se reactivó el conflicto y quiénes están pagando verdaderamente el precio. El suroccidente del país volvió a convertirse en el tablero principal de la guerra,
Cauca y Valle del Cauca fueron el escenario de 42 ataques indiscriminados en solo 11 meses. Allí murieron 27 personas, 19 civiles y 8 uniformados. Allí también explotaron carros bomba, se hostigaron estaciones de policía y las comunidades indígenas quedaron atrapadas entre grupos que avanzaron sin tregua. Otra vez terrorismo en Colombia. Hoy sobre las 4 de la tarde, una explosión en Cali, un atentado, cobró la vida de 6 personas. Hay 60 personas gravemente heridas. A ellos se suman hechos anteriores como el del domingo 18 de mayo, cuando uniformados de la policía acudieron hasta el barrio Los Lagos, en el oriente de Cali, para atender un supuesto llamado de auxilio que terminó en una emboscada. Los hechos ocurrieron cuando un explosivo detonó afectando varias viviendas e hiriendo a 3 uniformados y 4 civiles. Además, durante un solo día, el 10 de junio, la policía registró 24 acciones terroristas simultáneas en Valle y Cauca en menos de 24 horas. Pero 2025 también será recordado por otro número, 13. Los 13 policías asesinados en Amalfi, Antioquia, en una emboscada que el país no vio venir. Los uniformados cumplían labores de aspersión terrestre de cultivos ilícitos en la vereda El Toro, zona rural de ese municipio, cuando fueron víctimas de la sevicia. Amalfi, este montañoso municipio del nororiente de Antioquia, tenía 110 hectáreas de cultivos de coca a 31 de diciembre del 2022, según los datos más recientes del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas. Sea una manifestación más del abandono del gobierno nacional a la fuerza pública o falta de determinación. No se sabe cuál de las dos es más grave. O bien no quieren llegar, no sabemos por qué se tardan tanto, o bien tienen en tierra los equipos, los helicópteros que les permitirían llegar oportunamente. A la ya preocupante cifra se suman 4 soldados muertos en operaciones contra el Clan del Golfo solo en el primer semestre, 2 en el municipio de San Andrés de Cuerquía y 2 en Anorí, Antioquia. Las cifras son frías, pero explican la magnitud de la guerra. Los asesinatos de uniformados aumentaron 128% este año 2025. En lo que va del 2025, Colombia registró al menos 41 azonadas, 21 contra el Ejército Nacional y 20 contra la policía. Escenarios donde los uniformados fueron rodeados, desarmados e incluso retenidos durante horas por civiles que, en muchos casos, actuaban bajo presión o influencia de estructuras armadas ilegales. En varias de estas azonadas, soldados y policías quedaron atrapados en verdaderos cercos humanos, sin comida, sin comunicación y durmiendo en el piso, mientras drones sobrevolaban sus posiciones para vigilarlos o intimidarlos. La radiografía del país muestra puntos rojos que se repiten en un patrón inquietante. Territorios donde convergen 3 fuerzas que hoy tensan al límite de la gobernabilidad local. La presencia armada ilegal, las actividades ilícitas y comunidades atrapadas entre el miedo, la presión y esa delgada línea donde la protesta legítima empieza a mezclarse con la ilegalidad. El cielo se convirtió en la nueva trinchera de la guerra en Colombia. Drones de ataque usados por las disidencias de las FARC, el ELN e incluso estructuras del Clan del Golfo cambiaron la manera en la que se libra la confrontación armada. Una amenaza silenciosa, barata, difícil de anticipar y cada vez más letal. Los ataques no solo aumentaron, se dispararon. En lo que va del 2025, esta modalidad ha crecido más del 50%. Según el ejército, en 2024 hubo 119 ataques con drones, con saldo de 32 militares, 7 policías y 28 civiles heridos. En el 2025 el país superó los 180 ataques. Las disidencias de Iván Mordisco concentran la mayoría de ofensivas, con especial foco en el Cauca, pero no actúan solas. En el Catatumbo, el ELN ha usado drones para hostigar posiciones militares. En Nariño, unidades conocidas como los droneros experimentan con cargas improvisadas. Y en la costa caribe, reportes de inteligencia señalan intentos del Clan del Golfo para copiar esta tecnología y adaptarla a su guerra territorial, sobre todo en los departamentos como Bolívar. La escalada llegó incluso al ámbito fluvial y marítimo, pues en agosto, un buque de la Armada en Putumayo fue atacado con explosivos transportados por dron, una señal de que el conflicto ya no distingue entre selva, montaña, río o cielo.
En el departamento de Guaviare se dio la recuperación de 8 cuerpos en una fosa común rural en el municipio de Calamar. Eran líderes sociales y religiosos desaparecidos desde el 4 de abril, cuando fueron citados por las disidencias de alias Iván Mordisco por un supuesto interrogatorio. Nunca volvieron a casa. Apenas 3 meses después, el municipio volvía a ser blanco de una ofensiva coordinada. Un ataque con drones cargados con explosivos impactó el batallón del BICAM 24. Y no fue el único objetivo. La estación de policía del pueblo y hasta la vivienda del alcalde Farid Camilo Castaño fueron atacadas con granadas, igualmente transportadas en drones. 3 puntos diferentes, golpeados casi al mismo tiempo. Una señal clara de capacidad, de control y de un mensaje que muchos identifican como un desafío directo al Estado. Atentaron contra mi casa, contra mi familia, mi mamá, mi hermano, contra doña Nidia, la señora que nos ayuda en la casa. Tristemente mataron mi mascota y casi matan a mi familia. Hoy se rechaza cualquier acto de terrorismo y de daño que le quieran hacer a este municipio. Además, el año dejó a Colombia frente a un espejo incómodo: la desertificación internacional por fallas en la lucha contra las drogas. Un llamado de atención que no solo vino desde la guerra interna, sino desde afuera. Las críticas apuntan al aumento de los cultivos, a los golpes insuficientes a las finanzas criminales y a la expansión de grupos que hoy controlan corredores completos del narcotráfico. Un país cuestionado por el mundo, mientras en su propio territorio la violencia sigue dictando las reglas. Mientras el país miraba el Cauca, otra guerra avanzaba en silencio en el Catatumbo. El ELN lanzó una ofensiva desde enero, más de 9.400 eventos victimizantes en 3 meses. El 66% desplazamientos y confinamientos. Hoy, casi 2.500 personas siguen encerradas en sus casas y el riesgo más grande está por venir: la posible entrada del Clan del Golfo al territorio. Muy preocupante la situación, realmente hay mucha frustración de las comunidades por no poder salir, se encuentran en un estado de confinamiento, los enfrentamientos entre los grupos realmente nos ha dejado un derramamiento de sangre que esperábamos nunca volver a tener en nuestra región, hechos de violencia que nos han marcado durante estos 2 días. Además, en el departamento de El Chocó, el ELN ejecutó 3 paros armados en lo que va del año. 3. Uno de ellos paralizó el departamento durante 48 horas. El gobierno respondió con medidas extraordinarias, neutralizó a 3.683 criminales, aumentó el presupuesto del sector defensa en 5,5% e incorporó a 16.000 uniformados adicionales a las fuerzas militares. Los combates aumentaron también, en promedio 12 enfrentamientos cada semana, casi 500 en 10 meses. Un incremento del 51% frente al año pasado. También se reintegró a 5 oficiales retirados, una decisión que dividió al país. Además, el incremento de la extorsión también fue contundente, creciendo un 51%. Y con las elecciones a la vuelta de la esquina, 106 agresiones contra líderes políticos hicieron de este un año de miedo. Aunque el Ministerio de Defensa asegura que las elecciones se harán sobre cualquier circunstancia. Amenaza a la democracia este bandido. Si no lo contenemos allá, los vamos a tener acá. Si no empleamos toda la capacidad que nos ha dado el Estado, los vamos a tener acá. En el desarrollo de la campaña electoral, y le ratifico, elecciones habrá como decir que mañana sale el sol. Vamos a entregar absolutamente todo. En medio de las cifras, ataques y mapas de riesgo, hay 7 nombres que no pueden perderse entre los informes. 7 uniformados del ejército y la policía que hoy siguen secuestrados por grupos armados ilegales. 7 familias que aún esperan una llamada o la puerta abriéndose. El Ejército de Liberación Nacional y las disidencias del Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco son los responsables de estos raptos. 4 de ellos son soldados profesionales. 2, Jason Javier García y Brian Steven Ruiz, fueron secuestrados en Cumbitara, departamento de Nariño.
Juan David Buitrón Caicedo cayó en manos del Estado Mayor Central en la vereda Guadualito, en Balboa, departamento de Cauca, y Jamerson Adrián Guachetá fue raptado en Cajibío, también en ese departamento. 3 policías completan la lista. Al subintendente Franquesley Hoyos Murcia y al patrullero Jordín Fabián Pérez se los llevó el ELN en la vía entre Arauca y Tame. El más joven, José Larraondo, auxiliar de policía, fue secuestrado en Buenos Aires, departamento de Cauca. Las fuerzas militares aseguran que avanzan en operaciones para ubicarlos y traerlos de regreso. Mientras tanto, sus familias siguen esperando. El 2025, más que cifras, nos dejó heridas. Comunidades desplazadas, uniformados asesinados, niños reclutados, territorios sitiados y un país preguntándose qué tan lejos está la paz y qué tan cerca está la guerra. Porque al final, más allá de los ataques, de los drones, de las bombas y de los operativos, lo que queda es una verdad perturbadora. Colombia sigue siendo un país que intenta sobrevivir mientras la violencia aprende nuevas formas de mutar. Si algo nos enseñó este 2025 es que la seguridad no es un discurso, es una urgencia y que detrás de cada cifra de este año está la historia de alguien que sigue esperando que la guerra algún día termine. Gracias por seguir embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. Hace 30 años Colombia vivió el que se creía el último magnicidio que viviría el país con la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Desde entonces, ningún otro asesinato de una figura pública tan prominente había sacudido tanto el poder como este año. Ese fantasma volvió a aparecer con la trágica muerte de Miguel Uribe, un hecho que pone de rodillas a la nación y reaviva esas heridas antiguas. En medio del dolor ha sobresalido la fortaleza de su esposa, su padre y su familia, que se han convertido en un símbolo de dignidad. En su sufrimiento se aferran a la memoria, al legado y al llamado de justicia. Esta noche exploramos no solo el crimen, sino también el impacto personal, político y social de una pérdida que vuelve a marcar el destino de Colombia. En un año marcado por desafíos, pérdidas y esperanzas, Colombia también lloró a uno de sus líderes más jóvenes y queridos, Miguel Uribe Turbay. Su magnicidio fue una de las noticias más perturbadoras de este 2025. Han pasado ya 4 meses desde su partida, pero su recuerdo sigue vivo en el corazón de muchos colombianos y muy especialmente en el de su familia, su esposa María Claudia Tarazona, una mujer de notable fe, fortaleza, templanza y dignidad. Tras su partida, se ha mostrado más fuerte que una roca. Comprueban una vez más que el gobierno no está dispuesto a llegar a acuerdos. 30 años después, Colombia volvió a enfrentar el asesinato de una figura notable de la política. Esto en medio de una gran polarización. Durante los 2 meses que Miguel Uribe estuvo luchando por su vida en la Clínica Fundación Santa Fe, al lado de un equipo médico comprometido, el país se unió en oración. Velatones, caminatas y hasta carreras deportivas fueron hechas en su honor con la esperanza de que pudiera salvarse y continuar con su deseo de construir una mejor Colombia. Porque Miguel había sembrado algo más grande que una carrera política. Sembró fe en el país que tanto amó. Gracias por no desfallecer y estar con Miguel hasta el último minuto. Le quiero dar infinitas gracias a Dios por haberme permitido estos 2 meses al lado de Miguel.
por haber aprendido a amar a Dios y a recibirlo en mi corazón. Sin esos 2 meses de preparación hubiera sido imposible enfrentar este momento. Dios está conmigo, me da fortaleza y durante estos 2 meses me enseñó el camino del amor. En silencio, con dignidad y con una serenidad que solo nace del amor profundo, María Claudia Tarazona se enfrentó a esta pérdida irreparable y aún así, con el corazón hecho pedazos, ha sabido transformar el dolor en luz, resiliencia y en gratitud. Ella ha llevado su duelo, demostrando que el amor no se quiebra cuando alguien se va, sino que ese mismo se convierte en memoria, fuerza y en guía. Hoy, cuando Colombia recuerda a Miguel Uribe Turbay, también reconoce en ella a la mujer valiente y amorosa que ha honrado su legado. Con mensajes llenos de amor y gratitud, ha sostenido viva la memoria de Miguel. Se nos fue un hombre maravilloso. Para nosotros, el que canta, el que juega ajedrez, el que toca piano, el que compone canciones, el que le dedicó la vida con amor y entrega a Alejandro, a mis hijas y a mí. Para el país, se fue un hombre maravilloso que soñaba con la paz y la unión de Colombia, que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo. Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás. Hoy quiero decirles que para honrar a Miguel y todos los que lo conocieron y tuvieron la posibilidad de gozar de su vida y de su compañía, de su amistad y trabajar con él, sabemos que en el corazón de Miguel, su lucha y lo que él quisiera para todos nosotros los colombianos es unión, paz y amor. Esa lucha de paz, unión y amor, Miguel Uribe la empezó desde muy joven, como si en su sangre palpitara el ejemplo luminoso que le dejaron sus abuelos, el expresidente Julio César Turbay y doña Nidia Quintero, y su madre Diana Turbay. Todos ellos dedicaron su vida al servicio, la reconciliación y a la idea profunda de un país posible. Miguel creció rodeado de esa vocación, heredó ese compromiso casi como un destino inevitable y decidió honrarlo con cada paso que dio en la vida pública. Para defender la democracia hay que acatarla, hay que respetarla, pero adicionalmente nosotros pretendemos hacer nuestro trabajo en el marco del Estado de Derecho, es decir, hacer una oposición transparente y leal, una oposición sin vías de hecho y sin violencia, una oposición que siempre esté en el marco de la legalidad y que sea responsable con los colombianos. Desde muy joven, este líder político entendió que servir era una forma de amar y de sanar, y dedicó su vida al servicio público. Con tan solo 24 años, Miguel fue elegido concejal de Bogotá y 2 años después presidió el Consejo de la Ciudad con un gran liderazgo y cercanía con la ciudadanía. En 2016, se convirtió en el secretario de gobierno más joven en la historia de la capital del país. Allí demostró que se podía gobernar con firmeza y sobre todo con empatía. Luego, su compromiso por construir una mejor ciudad lo llevó a aspirar a la alcaldía y aunque no logró llegar al cargo, su votación fue contundente, alcanzando más de 425.000 sufragios, prueba de que un liderazgo transparente puede mover corazones. Yo era un profesional universitario en el Consejo de Bogotá cuando él era secretario de gobierno y él no creía en ninguna de esas escalas políticas o de esos cargos. Trataba a todo el mundo de una forma amplia, tenía una apertura para la gente. Lo invitaba a uno a su casa, lo invitaba a uno a correr, lo invitaba a uno como si fuera un amigo. Y el Uribe nunca tuvo esas distinciones entre gente con credencial o gente sin credencial. Yo creo que todos los periodistas y la gente que lo trató durante estos años podía darse cuenta que él no hacía diferenciación de personas. Y esa apertura pues nos llevó a tener una buena amistad. En 2022, Miguel Uribe logró llegar al Senado como el congresista más votado de su partido. Fue su voz serena, firme y coherente lo que lo mantuvo ahí desde donde defendió la democracia, las instituciones y la seguridad, pero también impulsó causas que hablaban de la humanidad.
Él fue uno de los primeros líderes políticos en hablar de salud mental como una prioridad nacional. Decía y creía firmemente que el bienestar emocional debía ser parte esencial de las políticas públicas. Para él, cuidar la mente era cuidar la vida. Mi abuela me enseñó el valor de la solidaridad, la vocación de servicio. En buena parte es por eso que llego a la política. Yo llego a la política porque cuando era joven creé una fundación para enseñar ajedrez, que era mi gran pasión. Enseño ajedrez como herramienta pedagógica y es así que termino entendiendo que si podía hacer tanto con tan poquito, con una fundación de un joven de 17, 18 años, lo que podía hacer con la política era de manera estructural. Y ahí fue donde entro a la política y entiendo la política como vocación de servicio. Y gracias a esa experiencia he entendido que liderar implica servir. Nosotros llevamos trabajando mucho tiempo construyendo, pues digamos, todo lo que alrededor ha sido el sueño y es transformar un país. Y como decía Miguel, y siempre lo dice, transformar un país no solamente para nuestras hijas, sino para todos los colombianos, para Alejandro, que es mi hijo, es decir, tener un país donde uno pueda soñar a futuro y decir aquí es donde yo quiero vivir y crezcan mis hijos, mis nietos, y hemos venido construyendo ese camino hace muchos años con mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho trabajo de los dos. Obviamente Miguel es la cara visible, pero siempre hemos hecho política juntos. Cuando me dijo que quería lanzarse a la presidencia, yo sabía que ese momento iba a llegar. Lo que no me imaginé es que fuera tan rápido. Yo dije, en algún momento va a llegar y nos vamos a enfrentar a tomar la decisión. Esa decisión llegó más rápido de lo que yo esperaba, pero me alegré. También dije, Colombia está en un momento muy difícil. Yo creo que es de los momentos más duros y más tristes que hemos vivido en las últimas décadas. Yo admiro profundamente a Miguel y entiendo que tiene todas las capacidades para poder dar esta pelea, que no es nada fácil. Y le dije, bueno, nada, aquí estoy a tu lado, nos hemos preparado y vamos a hacer esto con toda la convicción. Estoy segura que tiene todas las capacidades para hacerlo y me alegro por mis hijas, por mi familia y por el país. Pero más allá del político estaba el hombre, el esposo, el padre, el hijo y el amigo. Miguel tenía una sensibilidad especial que no solo su círculo cercano conocía, sino también todos los que en alguna oportunidad tuvieron la fortuna de encontrarse con él. Desde niño encontró en la música un refugio. Tocaba piano, guitarra y batería. Años después aprendió a tocar el acordeón para componerle canciones a María Claudia, el gran amor de su vida. A mí la verdad me fascina la música. La música llega a mi vida cuando mi mamá la matan. Yo tengo 4 años, realmente voy a cumplir 5. Mi papá trabajaba, mi papá se convierte en mi papá y mi mamá. Yo vivía con mi hermana que era 14 años mayor. Ella se va a vivir con su papá porque éramos hermanos de mamá, pero no de papá. Entonces ella se va a vivir con su papá, yo me quedo con mi papá. Nos quedamos los dos solos, mi papá tiene que trabajar. En las tardes me puso clases de piano. Una forma también como de entretenerme mientras él llegaba en las noches. Estar con Miguel era muy divertido porque mis hijas eran chiquitas, pues Miguel toca piano, toca acordeón, dibuja lindo, entonces mejor dicho, para las niñas era como divertido tener una relación con Miguel, ¿no? Entonces las ponía a tocar piano, jugaban ajedrez con él. Fue, digamos, como una parte de la infancia para ellas divertida y con muchas enseñanzas. A mí me sorprende mucho, mi hija mayor ya está por graduarse en la universidad, ya estudia Derecho en la Javeriana, siempre me dice, Miguel es un gran ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de todo, y para ellas lo que Miguel hace, lo hace bien, lo quieren, lo admiran, lo respetan. Y yo creo que mucho consistió en darles lo mejor que le puede dar un papá en el buen sentido, sí, que es el amor, el acompañamiento, pero el respeto absoluto por ese espacio que tienen con su papá, que es presente, que es un papá maravilloso también, un súper ser humano. Entonces yo creo que eso fue lo que hizo que la relación entre todos fluyera y nace Alejandro, que es el que termina de unir a esta familia de la manera más profunda. Su hogar, conformado por su esposa, su pequeño hijo Alejandro y sus hijas adoptivas, fueron su refugio y su orgullo. Eran una familia unida, alegre, divertida y donde reinaba el amor y el respeto. Y hoy, aunque ya no esté físicamente, lo siguen sintiendo presente, especialmente en cada amanecer, en cada puesta de sol. El pasado mes de noviembre, sus hijas María y Emilia Costa le rindieron un homenaje en la Cumbre Internacional One Young World en Múnich, Alemania. Miguel stood for democracy and equality. He believed that education was the foundation of progress and that knowledge could transform lives. He fell in love with Colombia's land, seeing in it not just beauty, but the promise of a better future.
Fue un momento simbólico, ya que en 2018 Miguel había sido reconocido por esa misma organización como uno de los 10 jóvenes políticos más influyentes del mundo. Su legado volvió a brillar, pero ahora a través de quienes más lo amaron. El dolor de Miguel Uribe Londoño por la pérdida de su hijo es un dolor que tampoco cabe en ninguna palabra. Luego de haber perdido a su primera esposa Diana Turbay, en medio de un operativo para liberarla del secuestro en el que la tenían los extraditables del narcotráfico en 1991, luego de haber tenido que caminar con su pequeño Miguel para poder enterrarla, papá Miguel tuvo que enfrentar 34 años después el vacío más hondo que puede conocer un ser humano, el de despedir a su único hijo. Como padre de Miguel, siempre estaré agradecido de todo corazón con las plegarias que millones de colombianos y personas alrededor de todo el mundo elevaron por mi hijo Miguel Uribe Turbay. Hace 34 años la guerra se llevó a quien fue mi esposa Diana Turbay. Tuve que decirle a un niño de apenas 4 años, con todo el dolor de mi alma, la horrenda noticia del asesinato de su madre. En esta misma Santa Catedral cargué en un brazo a Miguel y en el otro el ataúd de su mamá Diana. Hoy, 34 años después, esta absurda violencia también me arrebata a ese mismo niño que se convirtió en un hombre bueno, esposo amoroso, padre ejemplar y líder honrado y valiente, Miguel Uribe Turbay. Hoy, 34 años después, también tuvimos que decirle a mi nieto Alejandro, el pequeño hijo de 4 años, que deja a Miguel, que también su padre fue asesinado. Asesinaron a Miguel, pero jamás podrán asesinar su propósito. Las ideas son indestructibles. Durante los 2 meses que Miguel luchó por su vida, Colombia no perdió la fe. Se organizaron oraciones, velatones, vigilias, se publicaron vallas con el mensaje de Fuerza Miguel en distintas ciudades de Colombia. Fue una cadena inmensa de esperanza. Ese amor colectivo demostró cuánto inspiró su vida. Miguel logró hacer que un país entero se uniera en oración y lastimosamente se fue sin poder ver lo que había logrado. Finalmente, el 11 de agosto, 42 días después de la muerte de su abuela Nidia Quintero Turbay, su vida también se apagó, pero su mensaje quedó sembrado en la memoria del país. Entretanto, el magnicidio de este líder político aún continúa siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación y hasta la fecha va un total de 9 capturados, pero aún quedan muchas preguntas por responder, por entender de dónde vino realmente la orden de enceguecer su vida. Quiero decirles también que ojalá se haga justicia, porque la justicia fortalece la democracia. Que los seres humanos respondan por sus actos hace un país justo. Y debe haber justicia, no solo por Miguel, sino por una Colombia entera que merece vivir en paz. Y recuerde, en los corazones de quienes amamos a Miguel, lo conocimos y recibimos su legado, solo debe haber unión, paz y amor. Al cerrar este 2025, su historia nos recuerda que el liderazgo no se mide por los cargos alcanzados, sino por la huella que dejan las personas en los corazones de otros. Que la política puede hacerse desde el amor, la empatía y el perdón, y que incluso cuando el dolor parece imposible de sobrellevar, siempre habrá personas como María Claudia que con su fe y valentía nos enseñan que el amor es la forma más pura de resistencia. Se fue Miguel Uribe Turbay, pero dejó una lección eterna que quedará marcada en los corazones del país por siempre, y es que la unión hace la fuerza. Cómo me duele verte llorar, saber que estás triste y no poderte ayudar. Como quisiera poderte abrazar, ofrecerte mi vida y darte felicidad. Por más larga que sea la tormenta, el sol volverá a brillar. Dale tiempo al alma, ten paciencia y déjala sanar.
Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. La muerte del Papa Francisco dejó al mundo católico sumido en un profundo duelo. Se fue un líder carismático, cercano, capaz de transformar la relación de la Iglesia con millones de fieles. Mientras el planeta lo despidió con gratitud, comenzó una nueva etapa, la llegada de León XIV, un pontífice de línea conservadora que representa un giro significativo frente al legado de Francisco. Entre la nostalgia por el pastor que tocó corazones y la expectativa por el rumbo que tomará la Iglesia, hoy exploramos el contraste entre dos estilos, dos visiones y dos momentos que marcan la historia del Vaticano. Hay noticias que no llegan, irrumpen, que rompen el aire como un susurro que se vuelve grito. Noticias que congelan relojes y obligan al mundo a mirarse en espejos distintos. El 2025 quedará como el año en el que el pastor se nos fue. El año en el que la Iglesia Católica, esa barca que lleva siglos surcando tempestades, tuvo que despedir al hombre que la guió con manos frágiles y con un corazón profundo. Porque Francisco no solo marcó un pontificado, marcó una época y la disrupción de la Iglesia Católica. Y esta es la historia de su último viaje. Pero para entender el peso de este adiós, primero hay que volver al principio, al origen del cambio. Cuando Jorge Mario Bergoglio apareció por primera vez en aquel balcón el 13 de marzo de 2013, lo hizo rompiendo todos los protocolos, pidiendo oración antes de darla. Desde ese gesto inicial, Francisco se convirtió en algo más que un papa. Se convirtió en una brújula moral en tiempos de confusión. Habló de misericordia cuando el mundo hablaba de fronteras. Abrió de puertas cuando muchos las cerraban. El primer papa latinoamericano argentino, para ser exactos, recordó una y otra vez que la iglesia debía ser un hospital de campaña donde todos, absolutamente todos, tuvieran espacio para sanar. El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. Ese fue su legado, una iglesia más humana, más simple, más honesta. Un pontificado que tocó heridas y encendió esperanzas, que dejó de parecer lejano para asumirse cerca a los más humildes, a los pobres, a los incomprendidos, a los rechazados o estigmatizados. Pero para entender por qué el mundo lloró la muerte de Francisco hay que detenerse en algunos gestos que definieron no solo su papado, sino una forma distinta de mirar a la humanidad. Gestos que no fueron eventos aislados, sino capítulos de una misma intención: recordarle a la iglesia que antes de ser institución era casa, una casa donde caben todos. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos, sin exclusión. Francisco dejó tantos signos que es imposible contarlos todos, pero hubo algunos que quedaron tatuados en la memoria colectiva del mundo. El primero ocurrió una mañana cualquiera en la plaza de San Pedro. Un hombre con neurofibromatosis, un cuerpo marcado por el dolor, por miradas ajenas que durante años habían sido cuchillos, Francisco dio un paso hacia adelante y lo abrazó. Aquel abrazo no fue un gesto improvisado, fue el evangelio pronunciado con los brazos, una declaración silenciosa de que la dignidad no se negocia, no se condiciona y no se mide. A ustedes, jóvenes, que la iglesia y el mundo necesitan la tierra, necesitan la lluvia. A ustedes, jóvenes, que son el presente y el futuro, sí, precisamente a ustedes jóvenes hoy le dicen: no tengan miedo, no tengan miedo. Luego vino, o más bien se reveló, otra marca profunda de su esencia, cuando le preguntaron quién era él. Pudo haber recitado una lista interminable de cargos, estudios o méritos, pero eligió decir: soy un pecador. Y en esas 3 palabras desnudas, Francisco abrió un camino inesperado. Recordó que la iglesia podía mirarse al espejo, que el pastor, para guiar, primero debe reconocerse humano. Puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza
vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Su tercer gesto emblemático ocurrió lejos de los palacios y de las catedrales, en Lampedusa, aquella isla italiana sobre el Mediterráneo donde se visibiliza la crisis migratoria de África hacia Europa, donde pequeñas embarcaciones reciben cientos de inmigrantes, pero donde también mueren por centenares. Allí donde el mar devuelve los cuerpos, donde las fronteras se han vuelto tumbas, allí Francisco lanzó flores al agua, miró ese horizonte marcado por el dolor y preguntó: ¿quién lloró por estos hermanos? No fue una homilía, fue un lamento camuflado en una pregunta, un llamado a despertar la indiferencia que el mundo había normalizado. Y finalmente estuvo la coherencia de lo cotidiano, esa que no sale en titulares pero que transforma más que un discurso. Francisco renunció al lujo, vivió en una habitación sencilla, se movió en un pequeño Ford Focus, llevó zapatos gastados y un anillo de plata. Decisiones simples, sí, pero profundamente revolucionarias, porque él sabía que el mundo escucha sermones, pero cree en la coherencia y la suya fue absoluta. Un joven que no crea movimiento, un joven que está quieto, es un viejo muerto. Tengan coraje, vayan adelante, muévanse. Y a veces digo una cosa que por ahí a algunos no les guste: hagan lío, hagan barullo, pero ese barullo constructivo que nace de los ideales. Y junto con eso esa paradoja de hacer barullo y dialogar con todos. Dialoguen con los viejos, por favor, que son la sabiduría de un pueblo. Escúchenlos y que ellos los escuchen a ustedes. En 2017 el Papa Francisco visitó Colombia del 6 al 10 de septiembre e incluyó las ciudades de Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena de Indias. Fue la primera visita papal a Colombia luego de las visitas de Pablo VI en 1968 y de Juan Pablo II en 1986. 5 días que no fueron simples actos protocolarios, sino una sacudida al alma nacional. Fue el Papa que habló de reconciliación sin levantar la voz, que se reunió con víctimas y se detuvo frente a quienes aún llevaban cicatrices visibles e invisibles de la guerra. El Papa que abrazó a un país exhausto, pero también lleno de esperanza. Aquellas imágenes, las calles desbordadas, las banderas agitándose, los cantos espontáneos, quedarán para la historia. Solo basta salir a su encuentro, salgan al encuentro de Jesús. Los invito al compromiso, no al cumplimiento. Cumplo y miento, no, al compromiso. ¿A qué los invito? Sin embargo, los últimos meses de Francisco fueron un diálogo silencioso entre la fe y la fragilidad humana. Apareció más lento, más cansado, más inclinado hacia el bastón que lo acompañaba como un viejo amigo. El mundo veía cómo aquel pastor que caminó entre multitudes empezaba a necesitar la silla de ruedas, pero incluso sentado seguía guiando. El Policlínico Gemelli fue para Francisco casi un segundo Vaticano. Ahí libró batallas que muy pocos conocieron y que, sin embargo, moldearon sus últimos gestos. En junio de 2021, una cirugía de colon, una operación larga y una recuperación que le enseñó a convivir con el dolor como huésped permanente. En marzo de 2023, en ese mes, el sumo pontífice sufrió una infección respiratoria que alarmó al mundo. Ese día dijeron que había entrado por precaución, pero todos sabían que no era una visita más. En junio de 2023, una hernia le exigió nuevamente quirófano y paciencia, esto para una operación del abdomen. En diciembre de 2023 y en marzo de 2024, varios episodios de bronquitis e inflamación pulmonar apagaron su voz en varias ocasiones, un panorama muy recurrente siempre que iniciaba la temporada de invierno. Cada ingreso al Gemelli era una página más en la crónica de un pontífice que se negaba a detenerse, y sin embargo el cuerpo empezaba a escribir un final inevitable. En febrero de 2025 el Papa Francisco tuvo que ser internado de nuevo por una neumonía bilateral.
lugar de donde salió 5 semanas después, muy cerca del final. Ese final quedó anunciado en su última aparición pública, una mañana tibia, una plaza llena y un papa en su silla de ruedas, esta vez sin sus cánulas nasales, mirando a la multitud como quien mira por última vez aquello que ama. El papa dirigió la bendición Urbi et Orbi y luego no predicó, solo estuvo. Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Y a veces la presencia es el sermón más diciente y poderoso. Una semana después, Roma despertó con una noticia que heló cada campana. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Francisco murió como vivió, sin estruendo, sin espectáculos, sin luces. Murió en la mañana con el murmullo de una oración que lo acompañó hasta el último latido, y el mundo entero quedó suspendido por un instante. El hombre que había devuelto la ternura al papado ya no estaba. Mucho dolor, mucha tristeza, pero al mismo tiempo mucha paz. Se ve que necesitaba descansar, le tocó, sabíamos que eso tenía que pasar en algún momento, y él desde el cielo nos va a guiar, nos va a acompañar. Así que lo perdimos en la tierra, pero lo ganamos en el cielo, ya no como papa, sino como intercesor, como alguien que está al lado de Jesús, nos va a iluminar. Emocionado. Se fue un papa latinoamericano. Entonces, al ser argentino lo siento más. Y cuando un papa muere, el tiempo se detiene. El Vaticano entra en una de las ceremonias más antiguas del planeta. Con la muerte de Francisco, la sede apostólica quedó vacante. Las insignias papales fueron retiradas y el anillo del pescador fue destruido. El Vaticano empezó su reloj ritual. Mientras afuera el mundo lloraba, adentro empezaba el camino hacia un nuevo pontífice. Roma no recordaba un funeral así desde el 2005, cuando el mundo despidió a San Juan Pablo II. Esta vez millones de fieles se congregaron para despedir al Papa que había querido a los descartados, al que hablaba de misericordia más que de poder. Luego de varios días de capilla ardiente, el féretro avanzó y tras la misa que presenciaron más de 300.000 personas y delegaciones de más de 50 países, fue trasladado en un recorrido de 6 kilómetros por Roma hasta la Basílica de Santa María la Mayor, donde por su propia voluntad fue sepultado. Entre tanto, otro proceso estaba por comenzar. La Capilla Sixtina volvió a convertirse en el corazón del cristianismo. Los cardenales juraron silencio y comenzó el ritual más enigmático de la Iglesia. Voto tras voto, oración tras oración, el humo negro anunció que aún no había consenso. Y entonces, cuando la espera parecía interminable, el mundo volvió a contener el aliento. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Un cardenal nacido en Chicago, Estados Unidos, de 69 años, agustino y pastor cercano a Latinoamérica, fue elegido por los 132 cardenales como el nuevo sucesor de Pedro. El cardenal, quien estaba fuera del ente de los llamados papables, eligió llamarse León XIV. Su primera mirada desde el balcón no fue de triunfo, fue de responsabilidad, un emotivo momento en el que las lágrimas fueron protagonistas.
y una mirada que decía: no reemplazo a Francisco, continúo su camino. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama a tutti. León llega al papado en medio de un mundo herido, polarizado, exhausto. Llega a una iglesia que encontró en Francisco un padre y ahora busca a un pastor que no rompa lo que ya está sanando. A todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Su elección conecta de nuevo a la iglesia con Latinoamérica, donde dedicó casi 40 años de servicio, justo en la diócesis de Chiclayo, en Perú, donde recuerdan su cariño, dedicación y fraternidad. Padre Roberto siempre ha sido un padre, un hermano, y siempre, desde que llegué el año 93 a Trujillo, aquí en Perú, me acogió. Él fue el primer agustino que me acogió en la casa ahí de formación. Y siempre, pues, uno extraña a la familia. Y él siempre me decía: tranquilo, tranquilo, va a pasar, va pues con tranquilidad, ¿no? Y ese ánimo siempre recuerdo del padre Roberto, del monseñor Roberto, que me animaba muchísimo, ¿no? Me animaba muchísimo. Y también él era muy exigente en cuanto a estudios, la pastoral también, ¿no? Entonces nos iba formando de esta manera. Y mientras el mundo aprende a pronunciar su nombre, el nuevo sucesor de Pedro comenzó a caminar con serenidad. Sus primeros meses han sido de escucha y de palabra. Visitó hospitales, comunidades pequeñas, parroquias olvidadas. Redujo agendas, amplió diálogos, devolvió atención a quienes la habían perdido. Ya ha realizado beatificaciones que había dejado agendadas Francisco, como la del santo millennial Carlo Acutis, pero León ha ofrecido un contrapeso contundente y directo a las decisiones por parte del gobierno de Donald Trump. I think we have to look for ways of treating people humanely, treating people with the dignity that they have. If people are in the United States illegally, there are ways to treat that. There are courts, there's a system of justice. Además, ha reiterado sus llamados a la paz en una Ucrania martirizada y en Gaza denunció el uso del hambre como arma de guerra. Ha hablado tanto con Volodymyr Zelensky, con quien se ha visto personalmente 2 veces, como con Vladimir Putin, e invitó a ambos a negociar la paz en el Vaticano. León XIV, aunque más sereno, conservador y reservado, ha insistido en la transparencia económica, en la protección de los vulnerables, en la reforma que Francisco abrió pero no alcanzó a completar. Convocó mesas de trabajo con jóvenes, con mujeres consagradas, con obispos de territorios golpeados por la violencia. Quiso empezar por la periferia, porque sabía que allá había empezado el Papa que el mundo acababa de despedir. En apenas unos meses, su papado se convirtió en una prolongación natural, una continuidad espiritual y un puente entre la memoria viva de Francisco y la iglesia que ahora debía caminar sin él. El desafío de León XIV no es parecerse a Francisco. Incluso hasta el momento ha sido menos mediático que su antecesor. El desafío es continuar la revolución de la misericordia, la humildad que desarma, la cercanía que toca, la iglesia que sale, que camina, que escucha. Porque Francisco no se fue, quedó sembrado. Y ahora, bajo el nombre de León XIV, su semilla empieza a dar un nuevo fruto. En la fe, cada final abre un nuevo comienzo. La partida del Papa Francisco deja una huella de misericordia y sencillez, y la llegada de León XIV invita a confiar en la guía del Espíritu. La Iglesia avanza en la certeza de que, aún en el cambio, Dios nunca abandona a su pueblo. Y así terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario.
con algunos de los temas que marcaron este 2025 a Colombia. Son tantos, pero intentamos llevarles los más significativos. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.